Muy bien, alumnos de quinta secundaria, vamos a ver la semana 28. La semana 28 es la continuación de la semana 27, ¿de acuerdo? Entonces la semana 28, vamos por acá. Aquí dice, determinamos la notación exponencial y reconocemos el significado de las operaciones con magnitudes derivadas. Entonces tenemos aquí una situación, la situación número 1. Luego tenemos otra situación que tiene que ver con el oxígeno medicinal. Tenemos dos situaciones. Y para el día 4 tenemos el tema de los bonos, ¿Qué? pero a Estoy varios en clase, bonos. vale. No, es que estoy en clase, pero me ahorita sí se... Ya te desactivé ya. Gracias. Muy bien, sigamos por ahí el tema, la situación número 2 con mascarillas y vamos a tratar de desarrollar estas cuatro situaciones, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo más rápido posible. Muy bien, aquí estamos. Estoy poniendo mi dibujo a la diapositiva. Muy bien, a ver, vamos acá. Comenzamos con el día 3, semana 28. Aquí está. Bueno, vamos a dar lectura a esta primera situación. Nos dice durante el toque de queda. A ver, Full HL, por favor. Full H. En los primeros meses de la cuarentena decretada en nuestro país, entre otras medidas de seguridad, se decretó el toque de queda. El gobierno anunciaba que durante el toque de queda los vehículos deberán transitar a una velocidad no mayor de 30 kilómetros por hora. Perfecto. Primera pregunta. ¿Qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Perfecto. Muy bien, Todo. vamos con la primera pregunta. Son cinco, luego regresamos. Muy bien. A ver, chicos, ¿qué significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora? Bueno, recordar el movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Básicamente, como me dice ahí, me dice qué significa ir. Yo esto lo puedo resolver, puedo responder utilizando un gráfico. Por ejemplo, acá yo he considerado un gráfico. Quiere decir que en una hora avanzaré 30 kilómetros, en otra hora 30, en otra hora 30, ¿de acuerdo? Entonces es un movimiento constante, un movimiento constante. Se observa entonces que el móvil recorre 30 kilómetros por cada hora que transcurre, ¿de acuerdo? Por lo tanto, a los tiempos iguales se reconocen distancias iguales. Entonces yo podría dar esta explicación que significa ir a una velocidad de 30 kilómetros por hora. Ahora, hay que tener bastante cuidado. Este lash es una división en realidad, pero cuando se lee, yo leo 30 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Pero esto es una división, hay que tenerlo en cuenta eso. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. La segunda pregunta dice, ¿cuántos metros de recorrido implica ir a una velocidad de 12, en una velocidad durante 12 segundos? Entonces, yo voy a recorrer los, ¿está? Oh, ahí está. Muy bien, yo voy a recorrer durante 12 segundos. Quiero saber cuánto he avanzado. Cuánto he avanzado. Entonces, yo lo primero que tengo que tener en cuenta es mi velocidad. Ahí está un auto. La velocidad es de 30, ¿cierto? 30. Pero, acá me está hablando en segundos y aquí me está hablando en horas. Entonces ahí hay que hacer una conversión. Entonces yo voy a decir, esta velocidad es 30 sobre una hora. Entonces yo voy a convertir aquí, voy a utilizar el lápiz aquí, yo voy a convertir esto a segundos. Para pasar una hora a segundos, en una hora a segundos hay 3600, ¿de acuerdo? 3600. Ahora esto voy a pasar a metros. Entonces voy a multiplicar por 1000, ¿cierto? Entonces ahí está 30.000. No es 30, no, sino 30.000. ¿De acuerdo? 30.000. Muy bien, seguimos. Entonces ahora sí voy a simplificar. Simplificaré dos ceros, me queda 300 sobre 300.
300 sobre 36. Pero acuérdate que tú buscabas a 12, ¿ah? A 12. Si ya tengo 36 sobre 300, entonces yo voy a simplificar y saco tercia. Tercia 12. Tercia 100. Entonces ahora sí me quedará 100 metros sobre 12 segundos. ¿Qué significa? Que en 12 segundos, ¿cuánto he avanzado? 100 metros. Ahí está. Entonces, pregunta número 2. Ahí está. ¿Cuánto se recorre en 12 segundos? A esta velocidad se recorre 100 metros. Atención a que la pregunta 1 es la que voy a utilizar para el día 3. Seguimos. ¿Cuántos minutos tardará un vehículo a esa velocidad en recorrer? Ahora me dan la distancia, 50.000. Entonces, acuérdate que tu velocidad es... Profesor, buenas tardes. A ver, por favor, te voy a retirar, ¿ah? Muy bien, sigamos. Entonces, les decía, ahora me dan la distancia. La distancia es de 50.000, ¿de acuerdo? La distancia es de 50.000. Acuérdate que tu velocidad es de 30 kilómetros por hora. Entonces, como yo tengo mi velocidad y tengo la distancia, entonces lo que estoy haciendo es, voy a convertir esta distancia a kilómetros. Entonces, si tengo en metros, tengo que hacer una división, dividir entre 1000. Entonces voy a decir que entre 50.000 metros hay 50 kilómetros. Muy bien, entonces, acuérdate también que en una hora hay 60 minutos. Entonces yo voy a tener acá, en primer lugar digo, tengo 30, que que es mi velocidad, y estos 30 de mi velocidad, lo hago en una hora. En una hora son 60 minutos. Ahí está. Entonces estoy con el primer dato acá. Estoy tomando del dato de la velocidad. 30 y aquí una hora, que es minutos. Me dice, si tú vas a recorrer 50. Entonces quiero saber cuánto tiempo X. Entonces si yo acá digo, tengo más distancia, mi distancia es mayor, mi tiempo también es mayor, por lo tanto son magnitudes directamente proporcionales. Y si son magnitudes directamente proporcionales, multiplico en X, paso a dividir y me quedaría 100 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que ¿cuántos minutos tardaré en recorrer 50.000 metros? 100 minutos. 100 minutos. ¿De acuerdo? Entonces, repasamos. ¿Qué hemos hecho? En primer lugar, he pasado los 50.000 a kilómetros. Y he pasado la hora le he pasado a minutos. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que he hecho eso, he utilizado estas dos magnitudes, he utilizado la magnitud de kilómetros y la magnitud de minutos. He puesto mi velocidad aquí. Mi velocidad es 30, que en 30 kilómetros lo hago en 60 minutos. Estos datos los he sacado de la velocidad. Entonces, si yo hago 50 kilómetros, ¿en cuántos minutos lo haré? En X. Y luego ya he hecho el desarrollo que he explicado hace un momento. Muy bien, esa es la pregunta 3. Vamos a pasar a la pregunta 4. Borro esto. Ahí está, pregunta 4. La pregunta 4 me dice que una persona ante la pandemia llegaba a su casa en 50 minutos. Se demoraba de su casa de un punto a otro punto 50 minutos. Y ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A qué velocidad en metros por segundo se trasladaba antes? Acuérdate que ¿cuánto es la velocidad permitida actualmente? La velocidad permitida actualmente. ¿Cuánto es? 30 kilómetros por hora. Esa es la velocidad permitida. Acuérdense que en un momento se habló sobre esa velocidad por el tema de poder circular. Entonces, partamos de aquí, en la solución. En el primer gráfico,
de este punto a este punto se tarda 50 minutos. La distancia es d. Ahora, en la actualidad, acá yo no sé la velocidad por si acaso. Yo no sé la velocidad, cuánta velocidad iba antes. Lo que yo sí sé es que actualmente viaja a una velocidad de 30. Eso es lo que está permitido. Y cuando viaja a esta velocidad de 30 se tarda 2 horas. Como acá me habla en minutos, entonces estas 2 horas los voy a pasar a minutos. Sería 150 minutos. Ahí está, miren. 150 minutos. Entonces, aquí lo que yo he querido hacer para hacerlo de forma directa, he querido hacer es, voy a comparar estas magnitudes. ¿Qué magnitudes? La magnitud de velocidad, ¿de acuerdo? Y la magnitud del tiempo. Por ejemplo, voy a resaltar los datos que conozco, ¿ya? Los datos que conozco son los siguientes. Por ejemplo, yo conozco actualmente su velocidad, ¿sí? Su velocidad actual lo conozco. Conozco el tiempo, este es el tiempo actual, esta es la velocidad actual y este es el tiempo actual. Este es lo que tardaba antes. Esto es lo que yo no conozco. Esto es lo que voy a averiguar. Ahorita vamos a ver por qué sale 90. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a comparar la velocidad, ¿qué digo? Aquí, la velocidad con el tiempo. Si yo el tiempo tardo más tiempo, voy a colocar por acá. Si yo tardo más tiempo, es porque la velocidad que ha pasado, ¿aumentado o ha disminuido? Si tardo más tiempo, Ha disminuido. ha disminuido. ¿Por qué? Porque la velocidad con el tiempo son magnitudes inversamente proporcionales. Ahora, aquí estoy multiplicando. Si se dan cuenta, miren, aquí he multiplicado. Si aquí multiplico, aquí ¿qué tengo que hacer? Acá divido, porque son inversas, ¿cierto? Si fueran directas, acá multiplico y aquí multiplico, pero no, estas son, si fueran directas, estas son inversas. Acá he multiplicado, entonces acá he dividido. ¿Qué número tendría que ir acá para que acá me dé 30? Dividido. Es el 90. Es el 90. Es por eso que aquí esto es 90. Si acá es 90, entre 3 me da 30. Ahora, ¿qué más me preguntan? ¿Qué más me preguntan? Ojo, que te están preguntando a qué velocidad en metros. Ojo, esta velocidad no está en metros, esta velocidad está en kilómetros sobre horas. Entonces, ¿qué hago? Voy a convertir. Y voy a decir, por ejemplo, esta es 90 kilómetros sobre horas. Esta hora, ya sabemos, para pasar a segundos, multiplicamos por 3600. 3600. Ahora, y los kilómetros para pasar a metros por 1000. Por 1000. Ahí está. Muy bien. Entonces, simplificamos un poco. 2 ceros por acá, 2 ceros por acá. Luego sacamos tercia. Y finalmente nos va a quedar una velocidad de 25 metros por segundo. ¿De acuerdo? 25 metros por segundo. Entonces, ahí hay una forma para poder encontrar el desarrollo de este problema. Muy bien, borramos. Siguiente. Última pregunta. Todo es de la pregunta 1, imagínense, la pregunta 1 bien completa. Nos dice, si una persona antes de la pandemia, a su casa, lo hacía en 50 minutos, ahora se demora 2 horas y media en llegar a su domicilio. ¿A cuántos kilómetros de su domicilio se queda su centro laboral? Muy bien, entonces nos dice, lo que yo sí conozco los datos actuales, siempre, actualmente me dice que se demora 150. Ahora, claro, porque nos dice, si una persona antes de la pandemia en su casa en 50 minutos y ahora demora 2 horas y media, actual. Antes lo hacía en 50, pero si yo quisiera trabajar con antes, tendría que tener lo que se demora antes y su velocidad de antes, ¿de acuerdo? No me hablan de la velocidad de antes, me hablan de ahora.
se demora 2 horas y media, es decir, 150, y la velocidad actual, la permitida, acuérdense, la permitida es de 30 kilómetros por hora. Entonces, yo tengo tiempo y tengo la velocidad. Lo que quiero es la distancia. ¿Cómo encuentro la distancia? Con este triangulito. Este triangulito es bastante conocido. ¿Qué me dice el triangulito? Que si yo quiero encontrar la distancia, tengo que multiplicar la velocidad por el tiempo. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y si quiero la velocidad, entonces distancia entre tiempo te da velocidad. Y si quiero tiempo, distancia entre velocidad. Muy bien, vamos a utilizar entonces. Ese es otro. Muy bien. Entonces, aquí voy a hacer esta parte de acá. Y tendría que decir 150, aquí 150 distancia es igual a 150 ¿por cuánto? Por 30, pero este 30, aquí, este está, miren, este está en minutos, ¿de acuerdo? Y este, ¿en qué está? Está en horas. Entonces yo no puedo simplificar minutos y horas. Yo tendría que en este caso convertir. Voy a convertir por acá. Vamos acá. Listo. Un lápiz más acá. Muy bien, entonces voy acá con este 30, que ya anteriormente se ha convertido. 30, aquí es km. Muy bien, sobre h. ¿De acuerdo? Pero en este caso, como yo quiero multiplicar con minutos y quiero simplificar, entonces voy a pasar a minutos. Para pasar a minutos, tengo que multiplicar por 60. Por 60. ¿De acuerdo? Por 60. Entonces aquí mi resultado me tendría en minutos. Aquí tengo 60. Ahora, aquí eh, me habla, por ejemplo, de 30. De 30. Puedo colocar, pasar, si lo paso a metros, si lo paso a metros, me daría en este caso 30.000. 30.000. Ahí estaría. Simplifico un 0. Me quedaría 3.000. En este caso, tercia, 2. Tercia, 1.000. 1.000. Mitad 1. Mitad. Me daría 500. Simplificado. Ahora esto voy a multiplicarlo con 150. Con 150. A ver, tendría el primer 150. Y luego encontrar la distancia. Ya una vez que tengo, porque acá tengo que simplificar este minutos que está acá. Este minutos tengo que simplificar con esto. Voy a escribirlo nuevamente. Aquí. Entonces voy a decir distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Mejor así. Subo un poco el tamaño de esto. Ahí está, mejor. Muy bien, entonces digo que la distancia es igual a la velocidad. La velocidad decíamos que era 30 multiplicado acá, km sobre h.
Y eso quiero multiplicarlo, multiplicado por el tiempo. El tiempo es 150. Pero 150 minutos. Ahora, aquí lo que yo necesito es simplificar, miren, ve, necesito simplificar esta parte, este H que es horas por, en este caso con estos minutos. Es por eso que yo les decía, aquí lo que voy a hacer es, voy a hacer una conversión, acá, donde voy a decir que la distancia es igual a, ahora para convertir acá, por ejemplo, esto de aquí lo podemos hacer acá. Esta hora, para pasar los minutos, les decía que era 60. Aquí entonces, esto lo pasé a 30.000. Ya estoy en metros, ¿sí? Por 150, por 150 minutos. Y abajo me quedaría, ahí está, por 150 minutos. Y en el denominador tendría 60 minutos. Muy bien, entonces la idea aquí es poder simplificar esta parte, minutos con minutos, y hacer esta simplificación. Acá, por ejemplo, puede ser un 0, voy a aprovechar para simplificar con este nada más. Tercia 2, tercia 5, y aquí, por ejemplo, en lugar de ser 30, va a ser 15.000. 15.000 por 5, y luego esto es en metros, aquí, y luego lo puedo convertir a kilómetros porque es una distancia grande, ¿de acuerdo? Entonces ahí estaría en 5. Pasamos a la situación número 2. Luego esta parte. Muy bien. Entonces acá, por ejemplo, la situación número 2 nos habla sobre el oxígeno medicinal para el hospital de emergencias del COVID. Nos dice que en un hospital de emergencias se concretó una reciente recarga de 10.000 metros cúbicos de oxígeno medicinal, el cual permitirá garantizar de manera oportuna la dotación de oxígeno a pacientes con COVID-19. Muy bien, nos dice que los balones de 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas, 6 metros cúbicos, su tiempo es de 12 horas de oxígeno. Vienen con la válvula y regulador listos para ser instalados en las mascarillas. Nos dice también que el hospital cuenta con 8 salas para COVID, y se distribuye el oxígeno, es la misma cantidad le dan a todas las salas. A cada paciente se le administra 2 metros cúbicos durante 5 días. ¿Cuántos pacientes se beneficiarán con el oxígeno en cada una de las salas? Si en una sala 25 pacientes son dados de alta, muy bien, esta es otra situación. Comenzamos con la primera. A ver, ahí está. Muy bien, entonces son 10.000 metros cúbicos. Ahí está, 10.000 metros cúbicos. Esto va a una sala, 2 salas, 3 salas, son 8 salas. Si yo divido 10.000 entre las 8 salas, quiere decir que a cada sala le toca aproximadamente 1.250 metros cúbicos. 1.250, 1.250, 1.250. Pregunta, dice, ¿cuántos pacientes beneficiados con el oxígeno? Por sala, ¿no? Por sala. Entonces, acuérdate que dice que 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas. Entonces, si 6 metros cúbicos alcanzan para 12 horas, yo divido y digo que 1 metro cúbico alcanza para 2 horas. ¿De acuerdo? Como referencia, 1 metro cúbico para 2 horas. ¿A cuántos pacientes administran 2 metros cúbicos? Durante 5 días. Nos dice que a cada paciente 2 metros cúbicos para 5 días. Quiere decir que 2 metros cúbicos
uno, 2 metros cúbicos otro, 2 metros cúbicos, quiere decir que un paciente en 5 días gasta 10 metros cúbicos. Ahora sí, vamos a esta parte. Dice, si cada sala tendrá, esto es lo que recibe la sala. ¿Cómo encontramos? Dividiendo 10.000 entre 8 nos da 1.250. Cada sala paciente consumirá. Y ahora, acuérdate que esto es lo que recibe la sala, 1.250. Acuérdate que cada paciente en sus 5 días que necesita, gasta 10 metros cúbicos. ¿Cómo sacamos esto? Por esta relación. Un metro cúbico es para 2 horas y también nos dicen que administran 2 metros cúbicos durante 5 días. Quiere decir que en un paciente, en 5 días, 10 metros cúbicos. Ahora sí, el total, esto de acá, lo dividimos entre 10. ¿Por qué? Porque cada paciente recibe 10 metros cúbicos. Entonces nos da 125 pacientes. Eso es lo que alcanza en una sala. Estamos hablando, ojo, en una sala. Si yo quisiera saber en todo el hospital, simplemente estos 125 lo multiplico por 8. Y sería de todo el hospital. Pero al parecer nos están preguntando de una sala. Ahora, la siguiente situación nos dice qué pasaría si 25 se dan de alta. Quiere decir que ya no se dividirían entre 120, ya no serían 125 los que van a tener este beneficio, sino ahora serían 100 nada más, porque 25 son dados de alta. Dice qué cantidad de oxígeno les corresponde. Muy bien, entonces recuerden que hace un momento decíamos que los 1.250, lo que recibía la sala, lo dividimos entre 100 y dio 125 pacientes. Ahora, si son 25 que están dados de alta, entonces solamente son 100 pacientes. Entonces lo que yo voy a decir es la nueva cantidad de oxígeno que le corresponde a cada uno de los pacientes en 5 días sería acá 1.200 entre, este es el total de oxígeno y estos son los pacientes. Entonces le quedaría 12,5. Esa sería la respuesta de metros cúbicos que recibiría cada paciente. ¿De acuerdo? Cada paciente. Muy bien, esta es la situación número 2. Por acá creo que tengo a ver un ratito, voy a tener la grabación. Muy bien, aquí tenemos el día 4. El día 4 tenemos una situación nuevamente. Aquí, por ejemplo, esta situación sí es bastante sencilla. Nos dice, por ejemplo, sobre los bonos. Los bonos. Para impulsar, el gobierno ha dado varios bonos, sabemos, en los cuales cada bono es de 760. Aquí nos indican, por ejemplo, todos los bonos que hay. ¿A cuántos asciende el monto abonado por el gobierno? Estas son la cantidad de beneficiarios de este bono. Estas son la cantidad de beneficiarios de este bono. Estos son la cantidad de beneficiarios de este bono. Y ahí están todos los beneficiarios. Entonces, si yo quiero saber a cuánto asciende el monto abonado, lo que podría hacer es sumar. Sumo todos los beneficiarios, ¿cierto? Una vez que sumo todos los beneficiarios, aquí están. ¿Qué tengo que hacer con esa cantidad? Simplemente multiplicarlo por 760. 760 que es lo que ha recibido, ¿cierto? Entonces, ahora, si me parece un número bastante grande, utilizo notación científica, ¿cierto? De aquí, hasta acá, 6, y esto de acá podría ya simplemente 6,5, ¿no? Utilizando redondeo por 10 a la 9. Es un aproximado, pero si no, lo escopio así de forma directa. Entonces, bastante sencillo, solamente nos preguntan ahí cuánto es lo invertido por el Estado hasta este momento. Situación número 2. Juan adquirió mascarillas de tela y le informaron que obedecían lo señalado por la resolución que la norma especifica especificaciones técnicas de confección de mascarillas faciales. Muy bien, aquí tenemos una mascarilla, aquí tenemos otra mascarilla. Nos dice, protege las bacterias y microorganismos hasta 150 nanómetros de diámetro. Y por aquí nos dice que protege bacterias o microorganismos hasta, y aquí nos dan en nanómetros y aquí nos dan en metros, ¿de acuerdo?
Entonces aquí partimos observando eso, que son dos unidades diferentes. Seguro por ahí vamos a tener que trabajar. Investigados han determinado que el coronavirus tiene un diámetro, aquí nos dicen que son 60. Imagínate, esta de aquí protege hasta los 150. Nos dice que su diámetro es de 60. Parece que no va a proteger. Y un diámetro máximo aquí, ya parece que esta va a estar descartada, sigamos. ¿Cuál tipo de mascarilla óptima ante este coronavirus? Argumenta tu respuesta. Muy bien. Vamos a ver entonces, ¿cuál es la que recomiendo? Muy bien, entonces tenemos acá los investigadores del SAR. Aquí está el diámetro, los 60 nanómetros. A ver. Muy bien, entonces aquí está uno y aquí está otro. Nos dice que protege bacterias o microorganismos hasta 150. Esta nos dice, ya nos está en esta medida. Aquí no, aquí tengo que convertir. Convierto, vengo hasta acá. Entonces esto sería 51,2 10 a la 9. 10 a la 9 ya está en la terminación nano, ¿de acuerdo? Entonces esta protegería hasta los 51,2 nanómetros de diámetro. Entonces imagínense, esta a partir de los 150 y estos hasta los 51,2. Acuérdense, aquí está, acá hizo la conversión. Acuérdense que el microorganismo varía su tamaño entre 60 y 140. La de acá descartada no va a proteger. Es decir, varía su tamaño aquí. Esta de aquí a los 51. Claro, por más que sea muy pequeño el microorganismo, la B sí me va a proteger. Mientras que esta no me va a proteger porque este es el tamaño del microorganismo. Muy bien, ahí hay una justificación. La pueden tomar. Muy bien, dejamos de compartir la situación para ambos días.